Señoras y señores, y grábeme, don David, ya que estamos hablando de Eduardo Medina Mora, hay que mencionar lo que publica Salvador García Soto, este columnista del periódico El Universal, en torno al hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compadre de Peña Nieto, quien fuera embajador de México en Washington y quien, como ya escuchó, fue procurador general de la República. Ahí le va. Un reporte de actividad sospechosa de la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, en el HSBC UK Bank de Londres, por un total de 2.382.526 libras esterlinas que le fueron depositadas en los últimos 2 años. Derivado de ese reporte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC Estados Unidos $2.130.000 en los mismos años. Las transferencias, escribe Salvador García Soto en El Universal, dice, tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, que en total suman casi 102 millones de pesos, superan con mucho los ingresos que como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo Eduardo Medina Mora desde su designación por el Senado mexicano en 2015. Todos los depósitos electrónicos se hicieron desde el banco HSBC México y de acuerdo con documentos en poder del periodista, dice, de esta columna, salieron de varias cuentas vinculadas a Medina Mora. La principal, la 4039-213186, aunque también se mencionan en los reportes británicos y estadounidenses otras 4 o 5 cuentas. El criterio por el que las autoridades del Reino Unido observaron y reportaron como sospechosos los movimientos y transferencias en la cuenta del funcionario mexicano fue por considerarlo una persona políticamente expuesta, y los reportes británicos, junto con los del Tesoro estadounidense, dieron pie también a una investigación del gobierno de México que a través de la Secretaría de Hacienda detectó una empresa llamada Compusoluciones y Asociados SADCB, en la que el ministro Medina Mora aparece como beneficiario del pago de dividendo con un depósito en sus cuentas de 10.643.600 pesos, a pesar de que en sus declaraciones patrimoniales de los últimos años no aparece reportada su pertenencia accionaria a esa empresa. Dime, Toño, si conociendo al personaje por su historial, podemos confiar que es dinero limpio, bien habido, entendiendo que tiene años ya como ministro de la Suprema Corte de Justicia, a menos que su compadre Peña Nieto le haya pagado muchos millones como embajador de México en Washington, nótese mi sarcasmo, o de plano deje muy buena lana ser procurador general de la República. ¿Entendió el que entendió, mi querido Toño? No, y a ver, Vicente, una de las salidas que han tenido los ministros de la Suprema Corte, una de las excusas que han dado para tener esos salarios millonarios, es que supuestamente es un trabajo de tiempo completo. Un trabajo que tienen que estar ellos enfrentando en todo momento. Eso es lo que dicen los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y en este informe de Salvador García Soto para el periódico El Universal, destaca eso. Son cifras muchísimo mayores a lo que pudo haber ganado incluso con ese salario millonario que obtiene como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, es un tipo verdaderamente oscuro. Si lo tomamos en cuenta desde que era procurador de Felipe Calderón, y cómo es que asegura que pues no había culpables de esta tragedia, la tragedia en la guardería ABC en la que 49 niñitos perdieron la vida quemados. No voy a cansar de repetir eso hoy y las veces que sean necesarias. Y que después pues tuvo acercamientos fuertes con el poder, que fue embajador de México en Estados Unidos con Enrique Peña Nieto, que dio la pauta para todos estos amparos de precisamente el gabinete de Enrique Peña Nieto. Entonces,
si seguimos el silogismo como es, si ni siquiera es la cifra de lo que gana en la Suprema Corte de Justicia, pues ¿de dónde vino todo ese otro dinero? Y ahí lo tiene con un personaje, mira, Toño. Vicente, lo tienes muy muy cerca, está ahí muy cerca la Suprema Corte de Justicia. Es un tipo que sigue determinando el futuro de los mexicanos en la máxima corte que tenemos, en el máximo juzgado que tenemos. Es un tipo que sigue en una esfera del poder fuerte y al que no han tocado. Un tipo que ahora nos revelan tiene transferencias millonarias a su cuenta en Reino Unido. Esto verdaderamente es lamentable, pero yo sé que la justicia llegará. Mi querido Toño, leo también de lo que publica Salvador García Soto en el Universal en su columna. Eduardo Medina Mora, designado en 2015 como ministro de la Suprema Corte a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido director del CISEN en el año 2000, secretario de Seguridad Pública en 2006, embajador de México ante el Reino Unido en 2009 y embajador de México en Estados Unidos en 2013. Sobre las transferencias de recursos a cuentas de Gran Bretaña y Estados Unidos, ninguna de ellas coincide con el tiempo en que estuvo como embajador en esos dos países y más bien corresponden a sus 3 últimos años como ministro de la Corte. No se sabe el motivo o la finalidad de tales transferencias millonarias y en ninguno de los 3 países que han documentado estos movimientos de dinero han encontrado justificación. Pero las cantidades de dinero que el funcionario mexicano movió en esos 3 bancos, todas ellas documentadas con fechas, números de operación y montos, además de los bancos de destino, superan con creces el monto de lo que en ese mismo lapso cobró como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso de sus anteriores cargos. ¿Tendrá, pregunta Salvador García Soto, ¿tendrá el ministro Eduardo Medina Mora una explicación para esto? ¿O será que lo que hay de por medio son pagos y recursos a cambio de sentencias emitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Chíngate esa, cabrón. Pues qué buena pregunta. Definitivamente la pregunta que tiene que hacer ahí en su columna Salvador García Soto, definitivamente qué buena pregunta. La realidad es esta, Vicente. ¿Va a enfrentar las consecuencias? O sea, ¿verdaderamente un tipo así va a enfrentar las consecuencias con tanto en su haber? Híjole, eso es lo que me duele. Pues ¿sabes qué, Toño? Más allá de que sea hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que también debería de darnos esperanzas son las acciones y las declaraciones que está haciendo Arturo Saldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos días. Ayer creo que comentábamos que el ministro presidente asegura que el Poder Judicial está infiltrado por el crimen organizado, sí, que hay jueces y magistrados corruptos que no merecen formar parte del Poder Judicial. Ojalá que esas declaraciones nos den un norte, nos den claridad, nos den esperanza de que va a prevalecer la justicia en nuestro México lindo y querido. Vicente, yo te voy a pedir un favor rápido antes de que cortemos este clip. Quiero pedirte un gran favor. Quiero pedirte, por favor, si es posible, que lleves esta columna mañana ahí a la conferencia mañanera y se la presentes al presidente López Obrador, que verdaderamente vea estos datos y que no nos diga con que no se va a meter con el Poder Judicial o que no quiere hacer una cacería de brujas ni nada, sino que lo vea y que nos plantee qué va a hacer el gobierno federal, qué va a hacer la Cuarta Transformación con alguien tan oscuro como lo es el ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. Cuenta con ello, Toño.